Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto final en el caso de lo que es la empresa PepsiCo y Gentera. Vamos a comenzar con PepsiCo, la cual es una empresa multinacional de producción de bebidas y alimentos, en la cual se incluyen diferentes tipos de refrescos a niveles nacionales como internacionales, y el cual opera a nivel global. Vamos a comenzar con la competencia y posición. En este caso, PepsiCo compite en un mercado global frente a empresas como Coca-Cola, Nestlé, y a partir del análisis financiero que vamos a hacer, vamos a observar que PepsiCo se encuentra bien posicionada ya que mantiene su estabilidad en márgenes, control de costos y una estructura financiera sólida, lo cual es una de sus principales fortalezas. Iniciamos con lo que es el análisis de resultado y vamos a pasar primero al análisis de las gráficas. Podemos ver acá las gráficas de 2021 a 2022, de 2023 a 2024 y la de 2025. En este caso, eh, la estructura del estado de resultados de PepsiCo demuestra que los rubros relevantes dentro del estado de resultados son el costo de utilidad y los gastos operativos, los cuales se mantienen estables a lo largo del periodo y la utilidad de operación se mantiene constante, lo que refleja una eficiencia operativa y control de costos. Vamos a proceder con el análisis del balance general y podemos observar las gráficas de 2021 a 2022, al igual que las gráficas de 2023, 2024 y 2025. En este caso, podemos observar que presenta una estructura financiera apalancada y los pasivos representan la mayor parte del financiamiento, mientras que el capital contable se mantiene estable. Entonces, esto es consistente y característico con una empresa grande y consolidada que opera con flujo de efectivo estable, tal y como lo es PepsiCo. Igualmente acá tenemos las gráficas con lo que es el total del capital contable, igual acá en 2023 y 2024 y 2025. Posteriormente vamos a pasar con la gráfica del análisis horizontal y en este caso podemos observar la evolución de los resultados en el tiempo. En el caso de PepsiCo observamos un crecimiento constante de los ingresos durante la mayoría del periodo. Sin embargo, el último año se presenta una caída de la utilidad neta asociada principalmente al incremento en los gastos financieros, como tal y como lo podemos ver en la gráfica. Posteriormente vamos a pasar con las razones de liquidez y podemos observar en el caso de la razón de solvencia cómo ésta se encuentra por debajo del promedio de la industria. En este caso, cómo sobrepasó el promedio de la industria en el caso de la razón de prueba ácida, la razón de flujo, cómo ha ido incrementando, la rotación de cuentas por cobrar, cómo se encuentra por debajo del promedio de la industria igualmente. Y bueno, con todo esto, eh, pues también tenemos lo que son las razones de actividad, tenemos la rotación de inventarios y cómo es que se encuentra por debajo del, pero más bien cómo sobrepasa el promedio de la industria. En el caso de la rotación de cuentas por pagar, cómo ha ido disminuyendo. Y vamos a pasar con las razones de un endeudamiento, iniciando con las gráficas, cómo es que la razón de deuda ha ido disminuyendo, al igual que la razón de deuda capital. La razón de capital a deuda ha ido aumentando y el multiplicador de capital ha ido disminuyendo. Con todo esto podemos observar que PepsiCo opera con niveles moderados de liquidez, confiando más en su operación diaria que en activos líquidos. Las razones de actividad, en este caso, reflejan un ciclo operativo negativo, lo que indica que la empresa financia su operación con proveedores, característicos de empresas como PepsiCo, a pesar del alto endeudamiento que la empresa tiene y cómo es que mantienen su estabilidad financiera. Vamos a pasar con el requerimiento del capital de trabajo. Podemos observar cómo ha ido aumentando. Igualmente vamos a observar el rendimiento sobre la inversión y cómo tuvo una caída en 2023, pero logró volver a tomar estabilidad. Y el análisis DuPont. En este caso, eh, juntando la información, pues en este caso el rendimiento mencioné se mantiene estable, lo que indica un uso eficiente de los activos y el análisis demuestra que el rendimiento del capital está impulsado principalmente por el apalancamiento financiero y por márgenes estables, que son cambios de la rotación de los activos. Vamos a pasar con Gentera. En este caso, Gentera es un grupo financiero mexicano especializado en servicios de crédito y otorga
a través de instituciones como bancos, microcréditos y créditos grupales. Vamos a explicar la competencia y posición del mercado de Gentera. En este caso, Gentera compite con microfinancieras SOFOMES, bancos con enfoque social y fintechs de crédito. Entonces, el análisis financiero va a demostrar que Gentera se encuentra bien posicionada dentro de su sector con crecimiento sostenido y mejor en rentabilidad. Su modelo implica un mayor endeudamiento, pero también mayor potencial de crecimiento. Vamos a pasar con el análisis vertical del estado de resultados y podemos observar que de 2021 a 2022 pues el margen financiero es alto, lo mismo con 2023 y 2024 y 2025. Entonces, en este caso, al ser una institución financiera, la estructura del estado de resultados es distinta y como les mencioné, pues observamos que se concentra mayormente el peso dentro del margen financiero y que la utilidad neta representa una proporción menor dentro del conjunto, pero muestra una tendencia positiva. Vamos a pasar con el análisis vertical y en este caso tenemos las gráficas de 2021 a 2022, 2023, 2024 y 2025. Acá podemos observar que los activos circulantes predominan principalmente por la cartera de crédito y los pasivos representan una parte importante del financiamiento. Posteriormente vamos a pasar con lo que es el análisis vertical. En el caso del el capital contable, acá tenemos de 2021 a 2022 y cómo ha ido evolucionando a través del periodo. Y en este caso, pues el capital contable mantiene una participación menor, pero esto es ciertamente normal y esperado en instituciones financieras. En cuanto al análisis horizontal, tenemos lo siguiente, lo cual nos dice que muestra un crecimiento acelerado con una mayor volatilidad y los ingresos por intereses y la utilidad de operación crecen de forma importante, al mismo tiempo que aumentan los gastos por intereses, reflejando una mayor dependencia de financiamiento para expandir la operación. En cuanto a la interpretación de las razones financieras, en este caso, pues la razón de solvencia se encuentra muy por debajo del promedio de la industria, al igual que la razón de prueba ácida. La razón de flujo de efectivo pasa de números negativos a números positivos. La razón de efectivo podemos ver cómo ha ido disminuyendo. La rotación de cuentas por cobrar igualmente se encuentra por debajo del promedio de la industria. Y vamos a ver lo que son razones de endeudamiento, cómo es que la razón de deuda ha ido aumentando, lo mismo con razón de deuda capital, razón a capital a deuda disminuyendo, el multiplicador ha ido aumentando y la razón de cobertura de intereses ha ido disminuyendo. Entonces, vamos a pasar con el requerimiento del trabajo. Podemos observar cómo es que este ha ido incrementando. El rendimiento sobre la inversión se ha mantenido de una forma volátil a lo largo del periodo. En cuanto al árbol del análisis DuPont, podemos decir que las razones de endeudamiento muestran un aumento gradual y del apalancamiento conforme va creciendo la cartera de crédito. Entonces, el ROE presenta una tendencia positiva, indicando una mejor utilización de los activos. Y bueno, con todo esto en el análisis podemos confirmar que el rendimiento del capital está impulsado principalmente por el apalancamiento y la mejora en rentabilidad. Y para concluir, vamos a hablar de las fortalezas y debilidades de cada empresa. En PepsiCo destaca la estabilidad y control de costos y eficiencia operativa. En el caso de Gentera, lo que destaca es que es su crecimiento y cómo ha ido mejorando en la rentabilidad. Y aunque ha tenido un mayor riesgo financiero, en ambos casos los resultados son coherentes con el modelo de negocio y el sector que opera. Con todo esto agradezco mucho su atención y espero haya sido de su agrado.